a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Compra Local apoya a nuestros comerciantes como Paper Sisters. Guisa Stand Verde en camino a Nicaragua. Nuevo presidente en el Perú. Emergencias por inundaciones en el Ecuador. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un magnífico y bendecido jueves. Empezamos con noticias locales. El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, junto con su unidad IDEA, tienen un programa local muy especial conocido como Compra Local. La intención es que a través de este proyecto nuestros comerciantes puedan recibir una plataforma y que las personas locales puedan hacer sus compras acá en Aruba. Estuvimos recientemente en el lugar muy bonito conocido como Paper Sisters, en donde no solamente vimos una gran cantidad y una variedad de productos como agendas, ropa y también muchos artículos en papiamento. Al Paper Sisters nasce quase 10 anos para acaba. É uma ideia que a minha irmã bem com nós está estudando a fo e o produto aqui nós estamos na Aruba, dus com stationery, planners, notebooks, é regalo diferente, único. A minha está trazendo para eu e minha família. Dus nós dizemos, hey, what about nós try out a gap in the market aqui então o que se actually custa. And assim é nós começar na casa. Dus nós muda no nosso primeiro lugar na San Barbola e dus na 2 anos pas ongeveer nós muda aqui na Kaya Harmonia na Metropol. Nos biggest challenge inderdaad het de COVID, pues no 2019 nós echt muda na nosso primeiro lugar na San Barbola e mané 3 lunas depois COVID e tal. Pero lo que nos hace está nos trabajamos online store que ainda está trabajando e durante COVID agora me está hopi actief online, me está hopi interactief com os clientes não para não por estar com não por hauna mes bezig durante COVID e com não por usar nos produtos não para entertainment durante o tempo aqui. Assim nós make sure que o Paper Sisters também por aqui na vida vamos ver door de nosso website, door de delivering, door de estar mais interativo com as pessoas. Pero mais que claro, outros challenges não vêm door de, I guess, o market de Aruba mesmo, o market hopi chiquito, nos produtos não hopi niche, dus hopi specifiek. Dus met de hanjame ora etiqueta breed uit naar mais produto, of tá mais inovativo, constantemente bingo coisa novo. E a trove é challenge, pero daí como te take on e me gusta fazer tá interativo com meu cliente não, tá constantemente bezig com não, o papel com não, of online, of the store. Dus any challenge como ele para tu, mas tu me mais como learning curve para mim mesmo e como me para usar isso aqui para fazer meu business melhor, de lo que eu tô. Paper Sisters são VPA, se nós fazer explicitly para sobre nós tá querer fazer mais coisas para o dia, desde o futuro, esse está beneficiando se nós queremos abrir outro branches na Body Paper Sisters, mas nós seguir fazendo café, tá bem mais fácil. Well, nós começamos com planners e stationery quanto journals, dus está queda nos produtos que nós sempre queda vende. Para os últimos 2 anos nós começamos a focar sobre o produto na papiamento, dus com nos penang, nos tote bags, nos shirts, cosmetic bags, is diferente produto onde nós está focar sobre o papiamento de uma maneira mais entertaining e bonita para gente por celebrar nos papiamento e cultura. Dus eigenlijk is de últimos 2 anos viram nos produtos que nós também mais. Dus essa é a parte bem innovative, através focus no papiamento e nos cultura. Dus nós estamos por seasonally, dus auf Valentine's Day, onde está dia de gente morrer, dus está moederdag, dus está zomer através, dus met a curva de focus sobre todas as seasons na aqui para nós podemos coisa novo para nos clientes não contar mais coisa novo constante. Well, esta iniciativa é hobby bom e importante para nós, porque nós para aqui cultura Aruba tem para beat an. Obviamente que aqui nós tem a fo e que é mais fácil, pero nós mestre promover nos economia local também e nos entrepreneurs, porque nós perseguir vai dor, porque nós por estimular nos economia, nós perseguir vai. So me compreender tá fácil para shop online, esta hobby mais tem viaja mais barata, pero nos economia local depende hobby de bolso, porque nós perseguir trai também.
Well, nós estamos located na Metro Mall, está na Calle Harmonia 1, na Sasaki. Nós estamos em Unit 29. Pero nós temos website também que é papersistersclub.com, onde aí vai para shop e nós delivery para onde como portar. Nós temos diferentes produtos de planners e stationery para seasonal products também. Nós temos de Valentine's Day, which is the Women's Day, Mother's Day, dus ticket de turcos para passar na Paper Sisters. Me quero avisar danke na Departamento de Assunto Econômico e a Secção de Ideia para a oportunidade para se promover para o shop local. Y a continuación les presentamos una entrevista muy especial con Miss Teen Universe 2025 Giza Stenforde, que ya se está alistando para viajar a Nicaragua a entregar su corona. Tuvimos una conversación muy especial en donde no solamente hablamos de lo que fue este año para Giza, pero también todos los proyectos que vienen a futuro y cómo ella también inspira a muchos niños a que sigan creyendo en sus sueños. Bueno, yo siento muy emocionada porque la verdad eso fue una experiencia maravillosa. Me encantó conocer diferentes países, representar a mi isla, no solamente como una reina, pero sino también como un ser humano que vive aquí y para compartir nuestra cultura y todo eso. Y a conocer personas de diferentes países me enseñó que somos diferentes, pero todos somos seres humanos y las cosas pequeñas son las más importantes. Bueno, mi mamá fue reina de belleza, ella fue Miss Mundo y de ahí como siempre me dijeron, sí, tienes que ir. Pero la verdad yo no quería en mí, pero creo que me enseñó que la belleza no vive en un espejo, no vive en el reflejo ni en la forma del cuerpo, sino nace en las ganas profundas de volver a creer, de creer en ti cuando el mundo calla. Bueno, el año pasado fue una semana muy intensivo, preparamos mucho para ir, por ejemplo, en pasarela, en hablar en público, el baile también para el opening y como las preparaciones para ir al gimnasio. Yo levantaba todos los días a las 3 de la mañana y ir al gimnasio de las 4 a las 6:30 y después yo fui a la escuela obviamente porque estoy estudiante también y después yo me fui al salón para hacer como las preguntas y después en la noche hacer mi tarea de escuela y luego yo fui a mis clases de pasarela y yo llego a mi casa como a las 11:30 y me fui a dormir como a las 12 y volver a levantar a las 3, eso fue muy muy intenso, pero creo que yo dio todo mi esfuerzo para prepararme lo mejor posible y representar a mi isla con lo más que yo puedo hacer. Y bueno, nos fuimos y ahí estuvimos todas las candidatas ahí y yo es como siento como, ay, eso de verdad está pasando, soy muy emocionada y bueno, yo me siento la verdad como una reina. Cuando yo entro ahí, era un hotel grande, fueron muchos días compartiendo y haciendo las fotos, la entrevista de jurado y todo eso. Y creo que algo muy especial de mi reinado fue que yo era diagnosticado con autismo con 15 años de edad y después de eso yo nunca dijo eso a nadie. Yo no lo acepto a mí tampoco, pero cuando yo dijo esto a todo el mundo, que yo tengo el autismo, me sentí como libre, como un pesado que fue como un alivio. Y para decir eso a todos los niños fue muy emocionante porque en toda mi trayectoria, voy a llorar, porque en toda mi trayectoria yo vi a estos mensajes de los niños que me dijeron que tú eres como mí, yo sé que puedo lograr mis sueños, yo sé que no tiene que ser como reinado, pero cualquier meta o cualquier sueño que uno puede tener, tú puedes hacerlo. No tiene miedo, tú puedes.
y los niños me acercaron ahí así y me dijeron que yo soy su inspiración. Y eso fue muy, muy emocionante para mí también. Bueno, este corona no solamente fue un peso por el peso, pero sino también por la responsabilidad de cargar un título, de cargar nuestros adolescentes. Y para inspirar y tener un propósito fue muy especial para mí. Y creo que entregar la corona va a ser un momento muy emocionante y muy especial, sino para dejar no solamente el título, pero sino también la persona la mujer que yo convirtió en. Y sí, claro, yo quiero ir al Miss Universo. Creo que voy a preparar muy, muy duro y voy a dar todo de mi parte para representar a Aruba en algunos años en el certamen de Miss Universo. Yo creo que quiero ir en el año 80, en la edición 80 de Miss Universo, y ahí vamos preparando en 4 añitos. Yo quiero agradecer a todas las personas que siempre me apoyaron y me empujaron a seguir en mi trayecto y que creyeron en mí. Son personas muy especiales para mí, todas las personas. Hasta si es un mensajito chiquito, yo lo agradezco mucho. A mi familia, a mi equipo que convirtieron en familia también. Y a todas las personas de afuera también que me apoyaron. Empezamos nuestra ronda internacional, pues el día de ayer en la plena sala del Senado en el Perú, después de 4 horas de tratamiento, fue elegido José María Balcázar como el nuevo presidente del Perú. Y recordemos que en menos de 5 años han sido varios los presidentes que han sido nombrados, pero después siguen siendo destituidos. Ahora lo que se espera es que a los próximos 4 meses van a tener elecciones y por ese motivo se considera un presidente interino. En estos momentos se le va a poner la banda presidencial, símbolo del mandato como jefe de Estado, a José María Balcázar como nuevo presidente de la República. Se estrecha un fuerte apretón de manos con el presidente de la mesa directiva del Congreso. José María Balcázar juramentó como presidente interino del Perú. Es el 4º mandatario en menos de 5 años. Con el voto a favor de 64 congresistas, Balcázar se abrió paso a Palacio de Gobierno. Claro que lo merezco. ¿Y por qué lo merezco? Porque el pueblo peruano me ha traído acá con sus votos. ¿Cómo no me va a sentir orgulloso? Después de más de 4 horas, la contienda electoral terminó con un abrazo entre y ahí se saluda con María Carmen Alba, congresista con quien confrontó en esta contienda electoral. La jornada electoral empezó a las 6 de la tarde. Se tomó la lista a los congresistas y escogieron a los cargo que lo llevará a asumir la presidencia. Los encargados de vigilar la votación para que ésta sea transparente. El gran ausente de esta sesión fue el congresista José Gerí, quien no respondió al llamado de asistencia. La jornada electoral se desarrolló en 2 rondas. En la primera vuelta postulaban 4 candidatos: Héctor Acuña, María del Carmen Alba, Edgar Raimundo y José María Balcázar. Pero ninguno alcanzó los votos al número mínimos para de ganar congresistas en primera asistentes. vuelta. Fue necesaria una segunda elección donde José María Balcázar alcanzó 64 votos frente a los 43 que respaldaron a María del Carmen Alba. En consecuencia, ha sido elegido presidente del Congreso de la República, el congresista Balcázar. Inmediatamente después asumió el cargo de presidente interino del Perú. Que Dios y la patria lo premien. Y ahora vamos a un hecho que ocurrió en Colombia, en donde una madre pide justicia por el fallecimiento de su menor de 7 años, quien al parecer falleció porque no le dieron la medicina que él necesitaba. Lo peor del caso fue la respuesta que dio no solamente la EPS, pero también el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro.
La mamá de Kevin no guardó silencio ante las explicaciones del gobierno por la muerte de su hijo de 7 años. Desde una vereda en Charalá, Santander, respondió para contar cómo fue su lucha para que el niño recibiera su tratamiento este año, pero que hasta el momento del accidente no lo había logrado. Así lo dijo en Noticias Caracol en Vigo. Batallamos muy duro, día tras día, noche tras noche, por un medicamento que pues necesitaba él. Él no murió por un golpe, él murió por falta de un medicamento. No tenía los recursos para comprarlo, porque donde yo hubiera tenido para comprárselo y colocárselo sin estar rogando a una EPS o a un gobierno que me subsidiara ese medicamento, no tuve esa oportunidad de comprarle y de salvarle la vida a mi hijo. Sin embargo, para el presidente Gustavo Petro, el menor no debió subir en bicicleta porque era un riesgo para su salud. ¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues en primer lugar, obviamente, la familia. Si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir. Si un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención, pero hay que saber, pues si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no nacen aprendidas. Después de 4 días de su muerte, en comunicado de prensa, la nueva EPS dio su versión sobre lo ocurrido. Aseguró que activó la ruta administrativa garantizando la continuidad del tratamiento con una red prestadora en Santander y que el menor contaba con un agendamiento programado para el día 27 de enero de 2026, con el fin de mantener la aplicación de la profilaxis y la continuidad del servicio sin interrupciones, pero afirma que el procedimiento no se dio porque la madre pidió cambiar el lugar para el tratamiento. Sin embargo, varios de sus familiares que también sufren de hemofilia aseguran que tampoco han recibido el medicamento desde diciembre de 2025. Ellos dicen que les dieron otra explicación. Y nos vamos al Ecuador, en donde por lo menos 52 sectores en este país, entre ellos, por ejemplo, Guayaquil, se encuentran bajo el agua. Esto debido a las fuertes lluvias que han afectado la región y que han generado inundaciones, afectando principalmente a los conductores. Más de 8 horas de lluvia, rayos y truenos colapsaron el trajín habitual de Guayaquil. Se trata del aguacero más fuerte del año, cuya mayor afectación la tuvo el sur de la ciudad. Personas con zapatos en mano, cubriéndose con encauchados, fundas o usando el paraguas como bastón para no caerse, fueron las imágenes que marcaron la jornada en la zona del mercado Las Esclusas. Katia Morán tuvo que cargar a sus 2 hijos para evitar que se mojen el uniforme escolar porque las avenidas 25 de Julio y Raúl Clemente Huerta estaban cubiertas de agua. Casi me caigo yo. ¿Hacia dónde va? Hasta al norte. Ni el intenso aguacero detuvo a doña Miriam, que se movilizaba desde Fertiza hasta La Cobiem para una consulta médica. Porque tengo las terapias, por eso me animo a venir, que si no, no, señorita. En la avenida 25 de Julio y Péndola, varios vehículos sufrieron afectaciones quedándose varados en medio de la vía. Otros usaron los parterres para evitar que los motores se mojen y tratar de abrirse paso en medio del tráfico. Son las 9:30 de la mañana y el agua todavía supera los 40 centímetros. Y a esto se suman las olas que forman los vehículos pesados y extra pesados, que complican más la movilidad en la avenida 25 de Julio. Todo se complicó ante la crecida de la marea, que fue la más alta del año. Llegó a los 5 metros. Según la marcación de los pluviómetros de Interagua, con el agua que cayó en el sur, se podrían llenar 29.576 piscinas olímpicas. La lluvia también provocó la caída de un árbol sobre un vehículo en la Ciudadela 9 de Octubre, también al sur, arrastrando un poste de alumbrado público. El poste se arranca a lo que tiembla el árbol con el peso del agua. Ahí se viene con todo el poste. Hubo cortes temporales de electricidad y los negocios también fueron afectados. En el centro, varios comerciantes trataban de sacar el agua de sus locales, al igual que en zonas como Sauces, Samanes y Guayacanes al norte. Y el intenso tráfico fue otra radiografía del caos generado por la lluvia. Hubo conductores que permanecieron hasta 3 horas tratando de llegar a sus sitios de trabajo. Así lucía el puente de la Unidad Nacional que conecta San Borondón y Durán con Guayaquil. La fila de vehículos se extendía por varios kilómetros.
Y a continuación les presento la historia y la situación de una mujer que vivió en los Estados Unidos por más de 27 años y que contaba con un local comercial, el cual era muy bien visitado. Sin embargo, por culpa de cometer una infracción vial, ella fue repatriada. Según lo que indicó, ella misma firmó su repatriación. Para Guillermina Solana, este edificio tiene un significado especial. Mi sueño hecho realidad. Un sueño que ahora solo puede ver desde la distancia. Un sueño que ahora solo puede ver desde la distancia porque a principios de febrero regresó a México aceptando la repatriación voluntaria. Ver el nombre de Miss G, que sus amigos le dieron con cariño, le llena de emociones encontradas. Nostalgia y rabia de la manera en la que tuve que salir del país, la que tuve que dejar ese rinconcito de mi corazón. Guillermina llevaba 27 años en Estados Unidos enviando dinero para mantener a sus 2 hijos. Trabajó en varios restaurantes hasta que hace 8 años abrió su propio negocio en Chattanooga, Tennessee. Su pesadilla comenzó a mediados de enero cuando salió de compras. Guillermina se subió a su auto, salió de su restaurante, está a unas 2 cuadras de distancia. Venía manejando por esta calle cuando cruzó la línea estatal de Tennessee a Georgia. Fue aquí donde un policía estatal la detuvo. Sí la esperaba, pero no en ese instante. Porque sabía que su auto tenía un faro descompuesto. Dice que no había encontrado el repuesto adecuado. El reporte policial indica que esa fue la infracción inicial, pero además indica que Miss G no tenía licencia de conducir y el vehículo no estaba asegurado, cargos que no niega. La trajeron a la cárcel del condado Walker, donde tuvo que pasar la noche. Dice que le informaron que una vez que pagara los más de $2,000 en multa, se podría ir a su casa. Su familia vino el día siguiente, pagó la multa, pero a ella no la dejaron salir. Yo escuché cuando la oficial que me había detenido, me detuvo primero, le dijo a ellos, ya ICE viene en camino. Y en lugar de ser liberada, fue trasladada al Centro de Detención de Inmigración en Atlanta, donde inmediatamente decidió firmar su repatriación voluntaria. La firmé por la simple y sencilla razón que yo no puedo estar encerrada tanto tiempo, porque sé que cuando se van a pelear los casos tardan meses. Era su vida este lugar. Su hijo, quien estaba de visita, se hizo cargo del restaurante con la esperanza de que alguien lo compre. No quiere mostrar su cara por temor a represalias. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. El dolor lumbar se puede prevenir según expertos. Ainda bota sentado agora para serviço. Van online, com Seitar por regla tuco digital. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mim te para de rei mas. Mi serviço não de Seitar regla fóricas. Paga boa cuenta, com pay data way. Paga online, com online banking. Regla serviço, com Seitar WhatsApp. Regla mais costa, Seitar kiosk. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Chắc là bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di ko may sota kay baby kidin? Sim, me solta com ele aqui Ando Kiko. No, ako. Nós vim para spray, nós tá para spray para dentro. Então, manem, me bisa mai kaba. Baby, e é grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento di spray. Kibo que men. Mi tabié quanto? No, mi bisa 6 horas só. Que o como mais me se queda por menos 2 horas para fogo. 15 kamay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O começo me tava por con ele tenho descrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dem back, não promete. Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Me tô a bordo, Simão, vai vir back. Aruba Airport, porta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam.
principal del Caribe. Aruba Airport, Boat Gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en muchos países hay personas que de pronto se encuentran trabajando con algún tipo de dolor, por ejemplo, el dolor lumbar, bien sea porque hizo un mal movimiento, porque estuvo todo el tiempo mal sentado o por cualquier situación. Sin embargo, según lo que dicen expertos, se podría prevenir los dolores lumbares. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Desde levantar algo pesado de forma incorrecta hasta permanecer sentado durante largos periodos de tiempo, hay muchas maneras de lesionarse la espalda. El dolor de espalda, lamentablemente, es bastante común. El Dr. Trishul Kapoor de la Clínica Cleveland afirma que se puede reducir el riesgo de desarrollar dolor. Primero, lleve una dieta saludable y haga ejercicio. Tener un torso fuerte es especialmente importante, ya que estos músculos sostienen la columna vertebral y controlan el peso. Pero también consulte con su médico sobre qué número es saludable en la báscula para usted. Dice que a veces otros factores como la grasa, la masa muscular y el contenido óseo pueden modificar ese número. La distribución del peso también juega un papel importante en términos de dónde llevas la mayor parte de ese peso, porque eso puede tener impactos significativos en tu columna al aumentar ciertas curvaturas que se ven exacerbadas. Lo siguiente es controlar sus problemas médicos subyacentes. Kapoor dice que afecciones como la diabetes y la hipertensión pueden aumentar la inflamación en el cuerpo y con el tiempo causar problemas de columna vertebral, articulaciones y problemas musculares. Fumar también causa hinchazón, por lo que recomienda evitarlo. Y también tenga cuidado con la forma en que levanta algo pesado. Asegurándose de que su espalda esté recta, su postura sea correcta y utilizando sus glúteos, sus rodillas y su espalda juntos en una sola forma para ponerse en cuclillas y levantar cualquier objeto pesado. Finalmente, Kapoor dice que no se debe ignorar el dolor persistente. Si no desaparece o empeora después de unos días, consulte a un médico. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba, Ceitar, con su tremendo After Movie como uno de los patrocinadores de nuestra fiesta cultural, el Carnaval. Ceitar. We family, Carnaval no tiene. La Ceitar Double Connection. De 72. Oficial de Carnaval de Aruba. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.